quiero dejar el lugar a un discípulo de Casa de Dios. Y usted sabe que las coincidencias, las casualidades no existen. Siempre que Dios envía a alguien es porque tiene algo especial preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y mire, empezamos hoy, jueves, viernes, sábado, domingo. Dios mío, esto se va a poner buenísimo. No está, mire, yo soy honesto, él no estaba considerado meses atrás, hasta hace un tiempecito, ¿verdad? Unas semanas, un mes, mes y medio, algo así. Pero Dios no se equivoca. Creo que hoy viene algo especial para nosotros. Amén. Sin más, quiero dejarles el lugar a Fernando Papa. Ok, él es de Casa de Dios. Bienvenido. Échale con todo. Gracias, pastor. Gracias a todos. Pueden tomar asiento ahí donde están. Realmente para mí es un honor compartir con ustedes. Qué tiempo. Déjenme decirles algo del corazón, ¿sí? No es con el ánimo de que las primeras palabras que salgan de mí sea una adulación. Déjenme decirles algo de corazón. Qué adoración más linda. Qué tiempo de adoración. La atmósfera se siente, se meten en el sentir de Dios, en la adoración a Él. Y ¿sabías que el libro de Salmos dice que el Señor no se maravilla por el tamaño del ejército de un hombre, no se maravilla por la fuerza que tenga? Dice la Biblia que lo que admira al Señor es el corazón de adoradores que tenemos. Y pasar este tiempo de oración realmente me llenó mucho a mí. Así que fue el primero en recibir, aquí recibiendo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues antes de iniciar quisiera honrar a los pastores. Muchas gracias por el tiempo, lo valoro mucho. Que Dios los bendiga. Démosles un fuerte aplauso a los pastores de esta casa. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. ¿Y a cuánto les gusta leer las escrituras? Amén. Bueno, qué bueno, porque vamos a leer bastante el día de hoy. Y quisiera empezar hablándote un versículo básico, un versículo, un pasaje esencial. Seguramente lo han escuchado en muchas ocasiones. Y es el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Voy a leer solo Reina Valera 1960 por si querés modificarlo ahí en tu celular. Y si trajiste Biblia física, otra versión, pues entonces escuchanos por aquí. Dice así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Imagínate qué importante es la fe en nuestra creencia, en nuestro caminar como hijos de Dios, que la Biblia describe que nosotros literalmente vivimos por fe. ¿A qué se refiere? A que la vida eterna que tú y yo tenemos, esa confianza que si el día de hoy partimos con el Señor, sabemos que nos vamos a una eternidad con Él. ¿Por qué razón? Porque tú vives por fe. Pero ahí no se queda esto. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Decí conmigo: agradar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué interesante es esto. Yo no sé si todavía has quedado en cuenta o has notado que siempre hay gente a nuestro alrededor que es muy sincera, ¿no es cierto? Y que si te ve te va a decir que tenés feo peinado. Sí, hay gente que no se refrena, no tiene filtro, decimos en Guatemala, y es muy sincera. Es gente que pone las cartas sobre la mesa tal y como son. Y yo lo que puedo ver al leer este pasaje de las escrituras es que el Señor es de igual forma con nosotros, porque Él te pone de entradita cuál es el requisito para que esta relación entre tú y Él funcione, para que la relación con Él, para que ese caminar con Él que tengas funcione. Y es la fe. Sin fe es imposible agradarlo a Él. Puedes hacer todo lo que querrás, todas las acciones buenas que se te puedan venir ahorita en la mente las puedes realizar, pero si no está el elemento de la fe, entonces dice la palabra que es imposible agradarlo. ¿Cuántos queremos agradarlo a Él? Por supuesto, Él nos salvó, pero sin la fe no existe un canal de comunicación con el Señor. Es como cuando te conectas a una red de Wi-Fi, cuando te conectas al internet, y gracias a esa señal de internet puedes descargar información, puedes subir información. Pues de igual manera es con la fe. La fe viene a ser esa red que de alguna manera nos permite tener una autopista directa con el Señor. Pero sin ella, dice la escritura, que no podemos agradarlo a Él. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer el día de hoy entonces es: ¿qué es la fe?
realmente qué es la fe. ¿Qué dice la escritura acerca de la fe? A lo mejor estoy cavando un poquito por la superficie, pero es porque nos vamos a adentrar a algo que se viene después. Y la pregunta entonces es, ¿qué es la fe? Pues vayamos a las escrituras. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Hay algunos de ustedes que estoy seguro que ya se lo saben incluso de memoria. A ver, pues dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza y la fe es convicción. Ahora, si la fe es esa red de Wi-Fi y la fe es la certeza y es la convicción, entonces lo que podemos entender es que realmente es algo que Dios ha depositado en ti y en mí. El libro de Romanos dice que Dios te ha dado a ti cierta medida de fe. Por supuesto, la tenés. No es algo que no está ahí. No es algo que ay, tengo que correr a algún lugar a conseguirlo. No, el Señor ya te la ha dado. El tema es, ¿la uso o no la uso? Una de las formas en las que mi pastor explica cómo funciona la fe es como que si pensaras también en un switch, ¿sí? En un switch de luz, o no sé cómo le llaman, un botón. Y entonces, cuando apachas el botón, entonces funciona la luz eléctrica y podés ver y hay energía y demás. Pues de igual manera es con la fe. Cuando tú apachas el switch, ¿sí? Entonces se activa esa fe. Pero hoy te quiero traer una forma diferente de verlo. Y para eso quiero que busquen el libro, este versículo la verdad es que creo que no lo mandé, pero si me acompañas al libro de Efesios capítulo 1 verso 18, perdón. Efesios 1 verso 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mira qué interesante. Lo que la escritura nos está enseñando acá es que la fe, y quiero que te quedes aquí conmigo, la fe es la perspectiva de Dios. Cuando yo tengo fe, tengo la capacidad de ver las cosas como las ve Dios. Mientras que cuando tengo miedo, estoy viendo las cosas con mis ojos. Cuando yo tengo fe, es como si agarrara unos anteojos, es como si agarrara unos lentes y me los pusiera, y de pronto esos lentes me permiten ver la realidad tal y como la ve el Señor. La fe es tener la perspectiva del Espíritu Santo. La fe es tener la visión que Dios ha dado. Fe es ver las cosas como nuestro Señor las ve. Ahora, si yo puedo ver las cosas como Dios las ve, entonces puedo entender cosas que antes no miraba. Una de las cosas básicas, ¿sí? Se las enseñan a uno en la escuela dominical, que Dios es omnipotente, ¿sí? ¿Se recuerdan? Dios es omnipresente, ¿sí? Y Dios es ¿cuál falta? Omnisciente. Qué buenos alumnos aquí, me gusta. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor lo sabe todo, mientras que nosotros no lo somos. De tal manera que cuando nos ponemos en modo fe, ¿sí? Cuando prendemos el switch, cuando apachamos el botón y nos ponemos los anteojos de la fe y vemos las cosas como Dios las ve, quiere decir que vamos a ver cosas que antes no veíamos. Y la escritura está repleta de ejemplos. Te quiero recordar algunos de ellos. Quizás no los vamos a ir a leer a las escrituras porque son muchos, pero por ahí vamos a ver algunos ejemplos en las pantallas. Dice, ustedes se recordarán el momento en el que Agar, la mamá de Ismael, está atravesando el desierto con su hijo. Y mientras está atravesando el desierto con su hijo, dice las escrituras que clamó al Señor porque estaban a punto de perder la vida. Entonces ella clama al Señor, ¿y qué es lo que el Señor le responde? Le abre los ojos y de pronto puede ver el agua que antes no miraba. Porque cuando yo le pido ayuda al Señor, quizá yo estoy teniendo la expectativa que Él me va a ayudar de una manera en la que el Señor no va a proceder, y nos frustramos, ¿no es cierto? ¿Qué es la frustración? Es la expectativa no realizada. Y por eso a veces nos frustramos en la relación con Él, porque estamos quizá atravesando un momento difícil económico y clamamos al Señor, ¿no es cierto? Y empezamos a decir, Padre, necesito esta cantidad, necesito esto, necesito lo otro, tengo que cumplir con estas obligaciones, con estas responsabilidades. Y a lo mejor nuestra expectativa es que se aparezca el Señor con una bolsa de dinero, ¿verdad? Y que se aparezca así como Santa Claus, solo que en vez de bolsa de regalo, con dinero, y que te la dé. Pero a lo mejor es posible que el Señor obre de una mejor forma. ¿Y cómo sé que es una mejor forma? Porque puede ser que el Señor te abra los ojos a ver oportunidades que antes no veías, que el Señor te permita ver cosas que antes no podías ver, porque la fe es ver las cosas
desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántos se recuerdan del profeta Eliseo? ¿Sí? Dice la Biblia que el profeta Eliseo en determinado momento de su vida hizo enojar tanto al ejército enemigo, los hizo enojar tanto que el ejército enemigo rodeó su casa, rodeó el lugar donde él vivía, y eran miles y miles de soldados. Pero cuando él estaba en la casa, dice la escritura que su criado lo miraba al profeta, y el profeta tranquilo, de lo más sereno, él nada lo inmutaba, estaba tranquilo. Y entonces el criado se pone a pensar: o este hombre tiene mucha fe o está loco. Y se acerca al profeta y le pregunta: profeta, ¿no te preocupa qué es lo que nos está aconteciendo, lo que nos está a punto de acontecer? Y dice la escritura que Eliseo oró. ¿Para qué? Para que Dios le abriera los ojos a Giezi, a su criado. Y cuando él sale a ver a la ventana, entonces ahora ya puede ver las cosas como las ve Dios. Y en ese momento dice la palabra que entonces él pudo ver ángeles, un ejército de ángeles celestiales que estaban ahí alrededor cuidando de ellos. Con razón el profeta no se inmutaba. Es por esa razón que yo estoy seguro que tú conoces hombres y mujeres de fe, que todo parece que se está hundiendo, ¿no es cierto? Que las circunstancias están difíciles, que parece que no hay salida, parece que no va a haber una solución, pero ellos están tranquilos y nada los inmuta. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen puestos los anteojos de fe y pueden ver las cosas de una manera distinta. ¿Te das cuenta cómo Dios nos llama a aprender a tener esa visión que Él nos permite tener? ¿Cuántos se recuerdan del momento en el que hay dos discípulos de Jesús en el camino de Emaús? Y dice la Biblia que esto fue justo después de que Jesús lo hubieran crucificado y que ellos iban caminando tranquilos, ¿sí? Sin molestar a nadie, y de repente se acerca un tercer hombre con ellos y empieza a conversar, y ellos no logran reconocer que ese hombre es Jesús, no logran verlo porque en ese momento no habían activado el switch, no tenían el botón de la fe activado. Entonces ellos lo ven como un hombre más. Pero dice la Biblia que en determinado momento llegan y se sientan a comer, y cuando se sientan a comer, Jesús hace una oración por los alimentos, y entonces dice la escritura que en ese momento se abrieron sus ojos y entonces pudieron ver lo que Jesús estaba haciendo. ¿No será, mis hermanos, que hay momentos y temporadas en nuestra vida en donde quizá lo que nos ha faltado es ver las cosas como las ve Dios? ¿No será posible que esa persona, y ahorita me voy a dirigir a los líderes, no será posible que esa persona que llega a tu grupo de amistad, a tu célula o a ese momento en el que tú tienes de servir al Señor, quizá tú lo has estado viendo con los ojos del miedo o con los ojos del humano, y no has visto a esa persona con los ojos con los que los ve el Señor? El otro día yo recuerdo que estaba en mi grupo, y en mi grupo de amistad, que es un grupo de jóvenes, unos 10 jóvenes que llegaban, y de pronto llegó un invitado nuevo, que el invitado del invitado del invitado había invitado, así de esos que caen como paracaidistas, decimos en Guatemala. Y cuando llega, tenía una apariencia un poco rara, y era que tenía una cadena enorme de oro, así, de esas cadenas que gritan robame, ¿verdad? Porque la tenía así enorme, y tenía la camisa de botones abierta casi hasta el ombligo. Raro, ¿verdad? Y aparte de eso, pues tenía el semblante como algo molesto, parecía que siempre estaba enojado. Y llegó al carro, y el carro estaba blindado, y aparte de eso, el carro de él tenía una bocina afuera del carro, entonces él podía apachar un botón dentro del carro y se escuchaba lo que decía afuera. Entonces yo creo que algunos ya me agarraron la onda por dónde voy, a cuál era la profesión de este amigo, porque es muy raro eso. Y de pronto comenzó a causarle cierta molestia a las demás personas que iban a mi grupo, y con mucha confianza se acercaron y me dijeron, de la forma más amable posible, me dijeron: ese cuate parece un criminal, ¿verdad? O sea, se parece a alguien que se dedica a cosas turbias, Nando, ¿y qué está haciendo acá? Pero en ese momento, cuando yo lo miraba, el Señor me permitió prender el switch y no ver las cosas como lo que son, sino como lo que podrían llegar a ser. Y en ese momento, cuando estamos ahí, pues lo seguimos invitando, lo seguimos consolidando, le seguimos hablando del Señor, le seguimos compartiendo de su amor. Me empiezo a reunir con él, y mientras más me reúno con él, se empieza a sincerar todavía más conmigo y me empieza a contar: mira, si querés no me hables mejor el celular, porque el celular me lo monitorea el gobierno todo el tiempo. Y yo me empecé a asustar, y así: ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, mira, y aparte pues casi siempre me andan siguiendo los policías, porque pues tienen sospechas de que hacemos lavado de dinero,
Y entonces yo todavía más asustado, así como, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero el Señor me seguía impulsando a seguirle compartiendo el amor del Señor. De pronto se va a un retiro que se llama Legendarios, y cuando está en ese retiro, el Señor comienza a transformar la vida completamente de él. Comienza a transformarla de tal manera que de pronto comienza en el retiro empieza a acercarse a un pastor que se había ido a recibir también a Legendarios. De pronto le empieza a contar el testimonio al pastor, y el pastor, al terminar de este retiro, me dice: estoy sorprendido por la forma en la que sirve esta persona, y me dijo que tú sos su líder. Y yo no sabía, no sabía si aceptarlo o negarlo, ¿verdad? Porque decís, saber cómo se portó, ¿verdad? Como los papás, cuando se portó bien el hijo, ese es tu hijo, ¿verdad? O mi hijo, perdón, y cuando se porta mal, el hijo de mi esposa. Pues algo así estaba yo, como no sabía, pero me asinceré y le dije: sí, yo soy quien lo acompaña a él. Y me dice el pastor: estoy tan sorprendido por cómo él sirve, ¿me permitís que me lo lleve a predicar a un congreso de mi iglesia? Y yo: sí, ¿cómo está? Es en serio, es un congreso para 10,000 jóvenes. Y yo me pongo a pensar: wow, está empezando a dar fruto. Luego resulta que allá en Guatemala hay una cárcel que es como una cárcel VIP, y se llama Mariscal Zavala. Y en esta cárcel pues se van personas que son de muchos recursos, y es una cárcel al final de cuentas, pero es una cárcel más segura. Y resulta que él tenía a su tío ahí en la cárcel, y me dice: mira, Nando, quiero que hagamos algo por ellos. Y yo otra vez así sudando, casi como ahorita, ¿verdad? Pero en ese entonces era de nervios, no hay calor. Y yo estaba sorprendido y le decía: mira, ¿será que vamos? Y no sé, es que es inseguro, y los medios de comunicación siempre andan ahí con helicópteros encima de esa cárcel, porque como ahí están los presos políticos. Incluso había un expresidente de Guatemala en ese lugar que hacía un año acababa de ser presidente y fue a la cárcel. Entonces había gente de, no sé cómo llamarle, como de alto perfil, creo que le llaman. Y él me dijo: no, pero hagamos algo, hagamos un partido de fútbol. Bueno, está bien, vayamos. Y entonces fuimos, jugamos fútbol con ellos, pasamos un buen tiempo y comimos y disfrutamos. Y de pronto empieza él a juntarlos a todos, le empieza a decirles: venga. Total es que juntó a todos los presos en ese momento, diputados o senadores, creo que le llaman ustedes, congresistas, empresarios que habían defraudado al Estado, el contralor, el superintendente de los impuestos. Ustedes díganme qué puesto el gobierno, y ahí estaba. Y me dice: predicales. Y yo: no será mejor que les explique el pastor de aquí. No, es que pastores no van a querer. En cambio, como vos no sos pastor, me dice: subite y predicamos. Entonces agarré el micrófono y me paré y empecé a compartirles del Señor. Empecé a hablarles acerca de Jesús. No fue una prédica teológica ni de 20 minutos, sino fue un ofrecimiento de 5 minutos. Les hablé literalmente del amor de Jesús. Cuando empecé a sentir, la gente empezó a llorar y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Los demás servidores se pararon y se acercaron a orar por cada uno de ellos. Había un hombre ahí que era un hijo de la familia de una de las familias más ricas de Guatemala, pero no se sabe si él asesinó o no a su esposa. Pero en ese momento estaba ahí recibiendo el Señor. Y te quiero preguntar: ¿tu pecado y el mío es diferente al de ellos? ¿Será que ellos se merecen menos a Jesús de lo que tú y yo nos lo merecemos? En ese momento recibieron tanto. El Señor me permitió compartirles a personas que en mi vida pensé que les iba a compartir las buenas nuevas de Cristo, y lo hizo a través de una persona a quien Dios me permitió verlo como Él lo ve. Cuántas cosas en nuestra vida, cuántas oportunidades el Señor quiere hacer para ponerte en un diferente momento, si aprendiéramos a ver las cosas como Él las ve. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradarlo a Él, y también dice que es la certeza y la convicción. Pero ¿qué les parece si aprendemos un poco de qué no es la fe? Si queremos entender qué es algo, hay que entender también qué no es fe. Y te quiero enseñar el día de hoy. Número 1, la fe no es una emoción. La fe no es un sentimiento. La fe no es algo tan pasajero como las emociones, que las emociones hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Las emociones son efímeras, son cambiantes, pero la fe no. La fe permanece. Cuando todo lo demás parece indicar que no, la fe permanece. Por esa razón la fe tampoco es un deseo.
Y a menudo los cristianos sí cometemos el error de confundir fe con deseo. Pensamos que la fe, que mientras más deseo algo, más estoy creyendo por eso. Y realmente no es así. La fe no es un deseo. La fe es más potente que eso. Porque un deseo es simple y sencillamente querer algo, pero no es sinónimo de fe. La fe tampoco es querer condicionar a Dios. Y esta es una práctica muy común entre creyentes. Yo sí la he escuchado muchas veces. Cosas como, Señor, si haces esto, entonces yo hago esto otro. Señor, si tú me permitís esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Y lo que estamos haciendo ahí es que estamos condicionando al Señor. Y no necesitamos hacerlo, porque la fe no va por ese lado. Mira lo que dice por aquí, en el libro de Efesios 1:18. Hoy sí lo va a terminar. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ay, perdón, me lo perdí aquí. Ahí está. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Ahora mira, pues qué interesante, porque no sé cuántos de ustedes han cantado la canción esta famosa de abre mis ojos, oh Cristo. Y yo cuando escuchaba esta canción yo lloraba y lloraba y no entendía por qué. Y ahora puedo entender por qué es tan poderoso lo que estamos cantando. Estamos literalmente pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento para ver las cosas como Él las ve. Y ya para ir con la última historia bíblica, vamos a leer Mateo capítulo 46, verso 52. Esta es una historia común. Seguramente la has escuchado miles de veces. No es la primera vez, pero estoy seguro que algo te va a hablar el Señor. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, esa sí estaba ahí en la presentación. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Él y sus discípulos vieron una gran multitud, y ahí estaba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que él se callase, pero él clamaba mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, porque Jesús te ama. Mira qué interesante, pues a veces así somos los creyentes. Dice la Biblia que Jesús iba caminando por un lugar, y de pronto estaba ahí un ciego que, pues por ser ciego, no se podía valer por él mismo. Y entonces él, para sobrevivir, mendigaba, ¿sí? Pedía una limosna o pedía dinero a las personas que pasaban por ese lugar. Entonces de pronto dice que él escuchó que Jesús iba pasando ahí, y comienza a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y comienza a gritarle, y comienza a gritarle. Y cuando yo leo este pasaje, yo me pregunto lo siguiente: ¿ustedes creen que en ese lugar el único que tenía necesidad era Bartimeo? Si Jesús entrara aquí y hubiera un ciego entre nosotros, ¿ustedes creen que el ciego sería el único que tendría necesidad? A mí me gusta decir que el creyente tiene una necesidad, o está a punto de entrar a una necesidad, o viene saliendo de una necesidad. Porque estamos en una naturaleza caída, mis hermanos, y somos imperfectos y tenemos necesidad del Señor. Si no, no dependeríamos de Él. Si tú no tuvieras una necesidad, pues te felicito, porque estás a punto de graduarte de arcángel, o de serafín, o de Dios, o de lo que sea. Pero como no lo somos, tenemos necesidades. Ahora, ¿por qué razón Bartimeo sí pidió y los demás se quedaron callados? Bartimeo sí le solicitó a Jesús y empezó a gritarle. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que dice ahí en la escritura, dice que entonces, unos versos antes, dice que, y oyendo que Jesús iba ahí, le empezó a gritar, y muchos le empezaron a reprender para que se callara. Voy a usar una expresión chapina que espero no sea mal aquí: quede al pelo. ¿Saben? ¿Entienden qué es quede al pelo? Es como qué macizos, tampoco, qué aprovechadotes. Que lo dejen ser. ¿Por qué tienen que alegarle a él por clamar a Jesús? Porque así somos a veces. No nos gusta ver que alguien más lo levante el Señor. Nos cuesta ver el éxito de otras personas. Madurez cristiana, mis hermanos, madurez no es solamente fluir en los dones del Espíritu Santo. Yo veo más madurez en el corazón que aplaude los éxitos de su hermano. Yo veo más madurez en la persona que es capaz de ver el éxito de alguien más, y en lugar de que le nazca envidia y resentimiento, que
pueda levantar las manos al cielo y decir: Señor, así como has bendecido a mi hermano, yo sé que me puedes bendecir a mí también. Eso es lo que estamos buscando. Pero en ese momento ellos se cerraron a eso y empezaron a gritarle a Bartimeo que se callara. Aprendamos, mis hermanos, a llevarle nuestra necesidad a Él. Jesús y Dios va primero. Si tenés una necesidad, te lo voy a decir con todo el amor y el respeto que te tengo. No sé si alguno de ustedes está a punto de ir a solicitar un préstamo, o no sé si están a punto de adquirir un crédito. Solo hace algo. Si querés, no dejes de hacerlo, pero antes de ir, haz el ejercicio y probá a pedirle a Dios. Probá a pedirle al Señor ese recurso que necesitas. Ya probaste hacerlo. Ya te diste la oportunidad de solicitarle a tu Padre antes de ir a pedírselo a alguien más. Dale el espacio que Él se merece. Él es el número uno en todo sentido. No es el número uno, perdón, solo para la adoración. También es el número uno en tus necesidades. Pero a veces no nos acercamos a Él por diferentes motivos. Pero esa necesidad la puedes traer delante de tu Padre Celestial. Hoy, aquí y ahora. Esa necesidad la puedes traer delante de Él. Y mira qué interesante que luego la Biblia dice, y aquí vamos a leer 3 cosas que a mí me hacen conflicto en mi mente cuando las leo. Y si me hace problema y conflicto a mí, te las voy a trasladar para que ustedes también me acompañen en este conflicto. Dice así, dice que entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, que Jesús te llama. Entonces yo digo de nuevo, ya les voy a enseñar una chapinada, una guatemaltecada, y es: quede al pelo. Ahora digan así: quede al pelo. Quede al pelo Jesús. Porque, o sea, si hay un ciego y tú querés ayudarlo, ¿tú vas con el ciego o lo mandas a llamar? No sé, yo iría con él. Yo no lo mando a llamar si el tipo no ve. Y si yo quiero ayudarlo, yo debería de ir a buscarlo a él. Pero dice la escritura que Jesús lo manda a llamar. Y cuando yo empiezo a consultarle al Señor qué es lo que está pasando acá, siendo Él Dios de amor, Jesús dado a las necesidades de los demás, ¿por qué lo manda a llamar en lugar de acercarse Él a levantarlo? Si se puede, el tipo necesitaba ayuda. Cuando de pronto el Señor me empieza a explicar que muchas veces nosotros confundimos o tenemos un mal concepto de lo que es el amor. Pensamos que amor es consentir. Pensamos que amor, otra guatemalteca, pensamos que amor es acuchuchar los berrinches de alguien más. Pensamos que estamos siendo amorosos cuando le queremos consentir a las personas todo, ¿no es cierto? Y entonces uno no quiere quedar mal y entonces uno busca quedar bien con las personas, cuando realmente el que más estaba amando al ciego en ese momento era Jesús. ¿Por qué? Porque le quería demostrar al ciego que él tenía una capacidad que incluso él mismo ignoraba que tenía. Porque el ciego se había limitado a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús lo quiere llevar a un nuevo nivel. Lo quiere llevar a un nuevo nivel porque no solo quiere que le grite, quiere que se acerque. Pero Jesús no lo fue a levantar, Jesús lo mandó a llamar. Y muchas veces tú y yo en la vida estamos esperando que el Señor nos vaya a levantar. Y tenemos una actitud pasiva. Tenemos una actitud de derrota, de decir: no, que el Señor me venga a levantar. Si Él tiene algo conmigo, que me venga a levantar. Y el Señor por otro lado está diciendo: no, pues no te levanto. Vení, si ya te di la capacidad para que lo hagas. Cuando uno va al gimnasio y tiene entrenador, los entrenadores son tremendos ustedes, porque te dicen: a ver, haga una repetición más. Y uno está así todo destruido, ya no te dan los músculos, pero bueno, le vas a hacer caso, ¿verdad? Y haces una más. Y de pronto te dicen: mira, creo que puedes hacer una más. Y ahí va uno, ¿verdad? Bueno, sí, otra más. Cuando sentís, te puso a hacer 10 más. ¿Por qué? Porque primero tiene que desafiar tu mente poniéndote a hacer algo que pensabas que no podías hacer, para que salgas de tu comodidad y para que puedas crecer y que el Señor te permita hacer algo que no sabías que tenías. Mis hermanos, en este momento tengo mi segundo libro, lo acabo de escribir. Y te quiero contar algo. Cuando estaba en la universidad me fue bien en todos los cursos y solamente perdí uno: ortografía y redacción. Y cuando lo perdí, yo dije: bueno, esto no es lo mío, nunca lo voy a hacer, y ahí queda. Pero cuando el Señor me llama al ministerio y me llama a estar a tiempo completo en la iglesia, en casa de Dios, la primera tarea que me ponen a hacer, adivina cuál fue: a escribir.
se pone a escribir. Y aunque en ese momento yo no lo entendía, yo pude, ahora que leo las escrituras, puedo comprender que el Señor estaba haciendo como con Bartimeo. Me estaba llamando a que me levantara. Me estaba sacando de mi zona de confort. Me estaba sacando de mi zona de comodidad, porque en la zona de comodidad solo te estancas. Ahí no se produce, ahí no se aprende nada nuevo. Ahí no te quiere el Señor te quiere en la incomodidad, porque ahí es en donde se crece. No, pero mira qué ganas servir. A veces la gente no me trata bien cuando yo sirvo. No importa, estás saliendo de tu comodidad y quizá el Señor está trabajando tu orgullo. No, pero ¿para qué voy a ir a un grupo? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué ir el domingo? El Señor está trabajando tu carácter. Deja que Él te forme, deja que el Señor te saque esa comodidad. Amor, el que te ama no te va a dejar en tu zona de confort. Al contrario, si hay alguien que te tiene en la zona de confort, pues yo pondría mucho en tela de juicio si en realidad te ama o no. Porque quien verdaderamente te ama te va a desafiar. Y el Señor te ama y Él te va a desafiar, te va a lanzar retos, te va a llamar a hacer cosas nuevas. Amén. Ahora dice la escritura lo siguiente. Dice que entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Yo cuando leo esto digo: ay, ya Jesús, ahora le preguntas si tú sos omnisciente. Si dice la Biblia, sí, vaya, dice pedazos esa servilleta, gracias. Dice la Biblia que había momentos donde Jesús sabía qué era lo que las personas pensaban. Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada, porque Él sabía qué era lo que pensaba la gente. Y ahora viene Jesús y le pregunta al ciego qué es lo que quiere. Está raro, ¿no? A mí me parece raro. Ni modo que le iba a responder el ciego: tengo hambre. No, por supuesto que le iba a pedir recobrar la vista. Pero yo le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué le preguntas esto a Él? ¿Por qué le preguntas eso? Si era claro, estaba claro que tú ya sabías qué era lo que Él quería. Y entonces el Señor me responde y me dice: de nuevo, estoy sacándolo a Él de su comodidad, porque ahora lo que estoy enseñando, lo que le estoy enseñando es que le estoy enseñando a orar. Le estoy enseñando a pedir. ¿Por qué? Porque a veces hacemos igual que Bartimeo, y cuando le pedimos al Señor solo decimos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O quizás solo oramos diciendo: sí, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y quizá Dios está en el cielo preguntándose: sí, te quiero bendecir, pero ¿en qué? ¿En qué quieres que te bendiga? No hacemos oraciones específicas. No somos precisos y no somos claros. Como cuando le preguntas a tu mujer: ¿qué quieres comer? Y te responde: lo que tú quieras, o no sé. Si estuviera mi esposa acá me hubiera aventado el zapato, porque ella dice que yo soy el que hace eso. Pero como no estaba, no somos precisos. No tenemos definido cómo le pedimos a Dios. Entonces, ¿cómo el Señor va a responder eso? Intenta tener una conversación en donde vas a pedir un trabajo en una entrevista y te preguntan cuál es su pretensión salarial. Ni modo que le vas a decir: la que usted quiera. No, por supuesto que no. Cuando tú tienes una conversación, tú sos claro en lo que querés, tú sos claro en lo que no querés. Pero a veces cuando oramos a nuestro Padre, nosotros no somos específicos. Y en ese momento Jesús le estaba enseñando a Bartimeo cómo se ora, cómo debes de pedir, cómo activas la fe. La fe se activa hacia lo específico que Dios tiene para nuestra vida. Mientras más precisos somos en nuestra oración, más efectiva va a ser. Por esa razón la Biblia dice que la oración efectiva del justo puede mucho. Por esa razón la Biblia nos enseña eso. ¿Qué es una oración efectiva? Es una oración precisa. Es una oración que sabe qué es lo que quiere. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces no lo sabemos. Y yo esto lo enseño con jóvenes. Y yo les digo: miren, les digo como a modo de broma, les digo: ¿qué pasaría si ahorita se te aparece Jesús? Ahorita ahí lo tenés enfrente y le puedes pedir lo que querrás. Así los molesto y les digo: a ver, ¿qué le pedirías? Y les empiezo a preguntar. Y entonces empiezan y no saben qué responder. No sé si es porque los agarro así en fly, ¿verdad? Pero quizás por eso. Pero muchas veces en realidad, ponete a pensar: si ahorita estuviera aquí el Señor delante de ti y te pregunta: pedime, te voy a dar lo que querrás, ¿sabrías responder? Hay una historia bien famosa
de un pastor argentino que de pronto tuvo la oportunidad de conocer a uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, de los más millonarios. Y pues según esta historia, el hombre millonario se acerca y le dice: pastor, he escuchado de su ministerio, he escuchado lo que el Señor está haciendo con usted y quiero bendecirlo. Pongo todos mis recursos a su disposición. Dígame qué quiere hacer en Argentina. Dice que el pastor le dijo: quiero construir un templo para que puedan llegar más personas y que más gente se pueda acercar al Señor. Quiero tener un área de jóvenes. Y empieza a decirle. Y entonces viene el millonario y le pregunta: buenísimo, ¿cuánto cuesta? Decime y ahorita te lo transfiero. Y entonces el pastor dijo: bueno, déjame hablar con los arquitectos para sacar un monto, déjame hacer los planes. Y empieza, no lo sabía. Entonces le dijo: deme unos minutos, voy a salir de la oficina y ahora regreso. Y entonces dice pues esta historia que él sale y hace un par de llamadas y después de unos 30 minutos regresa a la oficina del millonario. Y resulta que él se tuvo que ir del país porque es millonario, y los millonarios tienen reuniones en todos lados. Y entonces se va a otro país y nunca más lo volvió a ver. Y se perdió la oportunidad. ¿Por qué? Por no saber lo que quería. ¿Dónde están tus planes, mis hermanos? ¿Dónde están las metas? ¿Dónde está eso hacia donde tú quieres que el Señor te lleve? ¿Dónde están esos planes? El Señor te está llamando a que te definas. No es que yo soy de los que se deja guiar por el Espíritu Santo. Ah, buenísimo, andás eso en la universidad a ver si te va bien. No estudies y probá que el Espíritu Santo te lo revele todo. Pero así somos de raros a veces. No, uno tiene claro, uno tiene la precisión de saber hacia dónde se dirige. ¿Dónde están esos planes? Si no tenés esos planes, no puedes hacer oraciones específicas. Y si no haces oraciones específicas, después no le eches la culpa al Señor. Después no le echemos la culpa a Él de que no nos bendiga o de que no nos dé aquello por lo que hemos soñado, si nunca hemos sido específicos de plasmarlo en un plan y de podérselo pedir a Él. Y por último, mira lo que sucede. Dice entonces, terminamos la historia. Bueno, Jesús lo manda a llamar, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiéndole Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y entonces ahí entró otra vez en conflicto yo, ¿verdad? Porque digo yo: ¿cómo es posible, Señor? ¿Por qué fue sano? ¿Por tu poder o por la fe de Él? Porque yo pensaba que tú hacías milagros por tu poder. Y entonces me viene otra pregunta a mi mente, y es: ¿el Señor lo sanó por su gracia, que es un favor inmerecido, o lo salvó por la fe de Él? Obviamente pues la respuesta está clara, porque Él lo dijo: tu fe te ha salvado. Pero yo pensaba que era por lo otro. Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Es por tu poder o es por mi fe? O sea que me estás diciendo a través de esta escritura que mi fe tiene poder y control sobre tu ministerio, Señor. O sea, me estás diciendo que cuando viene un profeta del Señor acá, yo con mi fe activo el don de profecía de Él. Me estás diciendo, Señor, que cuando un evangelista va a orar por milagros, por necesidades, mi fe es la que le extrae el milagro a él. Eso es lo que me estás explicando, Señor. Y el Señor me explicó y me dijo: hijo, por gracia yo hago disponibles las cosas. ¿Sí? Por gracia, por ejemplo, el mesero te va a traer el plato a la mesa y lo va a dejar ahí. Pero por fe yo me acerco y lo tomo. Por gracia el Señor pone aquí a tu disposición la bendición económica. Pero por fe, por lo menos aquellos que la tengan, se paran y la toman. Por gracia el Señor pone aquí la sanidad, porque dice su escritura que Él llevó nuestras enfermedades. Dice la escritura que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y en el libro de Jeremías dice que Él trae esa medicina que nuestro cuerpo necesita. Por gracia Él la pone aquí. Ahí está. Ya no le echemos la culpa al Señor, Él ya lo hizo. Ahí está, ya no más. O sea, o sea, me atrevo a decirte que hay veces que oramos por cosas que el Señor ya hizo. Ahí está ya. Pero lo que no hacemos es terminar de dar ese último paso de decir: por fe lo tomo. Por fe voy a hacer esa siembra. Por fe me voy a atrever a invertir ahí.
Voy a activar ese switch y voy a ponerme los anteojos de Dios, los lentes de Él, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y entonces voy a tomar lo que el Señor ya hizo disponible. O sea que Bartimeo fue sano por su fe. ¿Dónde nos deja eso a nosotros, mis hermanos, el día de hoy? Y yo puedo sentir la atmósfera cargada de fe en este momento. De verdad que sí la puedo sentir así, porque creo que ya hemos digerido el día de hoy la palabra y la hemos aprendido y la hemos escuchado. Ahí está la palabra, ya el Señor lo puso disponible. Imagínate en este momento una mesa aquí en el centro. Aquí imagínate una mesa. Imagínate cómo el Señor pone en esa mesa ese milagro por el que estás creyendo. Ahí está ese milagro en tus relaciones que necesitas. Ahí en la mesa está el milagro económico. Ahí en la mesa está el milagro de sanidad. Ahí en la mesa ya puso el Señor ese milagro. Ya lo puso. Él ya la sirvió. Pero hoy lo que el Señor quiere saber es cuántos van a tener fe para venir y